de un solo lugar, puede ser única, puede ser abarcar varias partes del parénquima, ¿no? Es una característica que tienen todas estas infecciones. Y se agrupan en dos. Tenemos las micosis sistémicas, que son las micosis verdaderas, y tenemos las micosis oportunistas. Las diapositivas no están pasando. ¿Qué está pasando? A ver. Ahora, Sí, ahora sí. en pantalla completa no pasa. A ver, voy a ver si esto otra vez. A ver. Entonces, los que les decía, hay dos grupos, las sistémicas y las micosis oportunistas. En las micosis sistémicas tenemos la infección por paracoccidioidomicosis, la histoplasmosis, la coxodioidomicosis, la blastomicosis norteamericana. Y en las micosis oportunistas tenemos la candidiasis sistémica, que sí es una infección que podemos ver en cualquier momento. Tenemos la aspergilosis, que también tenemos casos, la criptococosis y la cigomicosis. Hay algunas características en cada uno de estos grupos de infecciones. En las micosis sistémicas tenemos que las características de los hongos es que son dimórficos, tienen hifas y conidias y las formas de levaduras, excepto en la oportunista en cándida, que también tiene estas dos formas. El huésped generalmente es inmunocompetente en las micosis verdaderas y el huésped es inmunocomprometido, por eso es que hablamos de micosis oportunista. Hay condiciones para que pueda presentarse esta infección cuando el huésped está inmunocomprometido. Las manifestaciones clínicas son variables en cada una de estas. También en las sistémicas va a depender de las oportunistas, depende del lugar de entrada. Las sistémicas generalmente la vía de ingreso es inhalatoria y los síntomas, casi todas tienen síntomas respiratorios. Las micosis sistémicas pueden dejar una inmunidad específica. Este es un ejemplo del dimorfismo, pero es en Candida albicans, donde vemos las levaduras y vemos la forma de hifas y conidias. A eso se refiere el dimorfismo. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que todas las infecciones sistémicas generalmente son cosmopolitas. En cambio, hay algunas infecciones que pueden ser regionales. Las sistémicas y las oportunistas son cosmopolitas. Algunas que son más regionales es por la mayor condición de los climas para que éstas ocurran en ese lugar. Por ejemplo, están de las sistémicas la histoplasmosis, la blastomicosis sudamericana, la paracoxodioidomicosis. La coxodioidomicosis. Entonces, casi todas tienen esta misma patogenia, ¿no? La primera reacción es una reacción de cuando el hongo entra en contacto con el huésped, se da una reacción tisular, ¿no? Donde hay una primoinfección en primer lugar y posteriormente cuando evoluciona la enfermedad, si es que haces la enfermedad, puedes hacer una forma aguda, donde es una forma muy aparatosa, va a haber un aumento de los neutrófilos y por eso es que va a haber pus, ¿no? Entonces, cuando hay pus, el cuadro clínico es muy agudo, muy aparatoso, un poco tóxico, ¿no? En cambio, en las formas subagudas hay aumento de neutrófilos, pero también hay un aumento de linfocitos y células plasmáticas. Por eso se la conoce como una fase piógena granulomatosa. En la forma crónica, generalmente es más granulomatosa, entonces va a haber un predominio
de infiltrado linfoplasmocitario. Puede haber hasta reacción fibrosa, ¿no? Y hay una forma crónica pulmonar que es fibrocasiosa, muy parecida a la tuberculosis. La forma crónica puede tener reactivaciones, ¿no? Y esto es característico, por ejemplo, en la aspergilosis. Factores de virulencia. Los factores de virulencia tienen que ver, en realidad, con la respuesta del organismo cuando entras en contacto con uno de estos hongos. Cuando entra en contacto la levadura, lo que va a haber es un reconocimiento por los receptores de manosa de las células dendríticas y va a haber una activación de las células TH1. Entonces, para dar una respuesta de protección. Y posteriormente sigue evolucionando esta levadura hacia un tubo germinativo y aquí y luego hacia las hifas. Y aquí hay un reconocimiento por receptores C3 de las células dendríticas y se activa la respuesta celular de tipo TH2. Entonces aquí se producen anticuerpos. La respuesta es la producción de anticuerpos. Y cuando nuevamente se pasa a la forma de levaduras gemantes, es la forma que ocasiona el daño, ¿no? Penetran a los tejidos. ¿De qué micosis sistémicas o qué micosis sistémicas tenemos? Como ya hemos mencionado, la histoplasmosis es ocasionada por el histoplasma capsulato, ¿no? Que él se caracteriza por lo que les he dicho, todas las sistémicas son dimórficas. Y lo característico en ellos es que crecen en suelos enriquecidos por el excremento de las aves. ¿Cómo ingresan al organismo? Por inhalación de esporas que se transportan en el aire. La prevención es tener precaución cuando vas a las zonas endémicas. La coccidioidomicosis es ocasionada por coccidioides y mitis. También es dimórfico, ¿no? Habita en suelos también donde hay tienen materia orgánica que enriquece los suelos. La vía de ingreso también es inhalación, pero de las artrosporas, ¿no? Que se transportan también en el aire. El blastomisis dermatitidis ocasiona la blastomicosis, ¿no? También crece en suelos ricos en materia orgánica e ingresa por la inhalación de esporas en el aire. La paracoccidioides brasilensis ocasiona la paracoccidioidomicosis y tiene las mismas características, que es dimórfico y crece en suelos enriquecidos en materia orgánica y ingresa al organismo por la inhalación de los coccidios. Las micosis oportunistas. Tenemos en primer lugar el Aspergillus fumigatus, que ocasiona la aspergilosis. Y la aspergilosis puede presentarse de varias formas. Puede ser una aspergilosis simple, localizada, puede ocasionar una aspergilosis invasiva que tiene alta mortalidad. Esa forma localizada generalmente se da a nivel broncopulmonar. Puede darse una forma alérgica que los pacientes al inicio se piensan, ¿no? Si no tenemos una buena historia clínica, que podría ser asma, ¿no? Entonces es un cuadro parecido al asma. La inhalación de conidios es la forma de ingreso al huésped. Candida albicans, ahí hay un error, es dimórfico, es el único que es dimórfico, todos los demás no son dimórficos. Y tiene el tipo de enfermedad, ustedes saben, Cándida está de nuestra flora y está en donde hay principalmente mucosas, ¿no? Sin embargo, cuando hay una condición en la cual Cándida pueda crecer, pueda proliferar, nos puede dar una candidiasis sistémica, ¿no? Entonces y también la mortalidad es alta. No se transmite cándida de persona a persona, ¿no? Porque es parte de la flora nuestra. ¿Qué factores predisponen? Son la baja de defensas, ¿no? De que tienen los pacientes. Y si tenemos un paciente que sabemos que es inmunodeprimido, entonces siempre hay que pensar
en la posibilidad de esta infección, ¿no? Entonces, por eso al paciente inmunodeprimido siempre se le toman las medidas, ¿no? Generalmente cuando, por ejemplo, el lavado, la higiene, ¿no? Es muy importante para evitar las infecciones oportunistas, o cuando usas un antibiótico tienes que ir protegiéndolo con los probióticos, ¿no? Entonces, paciente inmunosuprimido, tengo que pensar que estaba expuesto a varias infecciones y hay que ver la manera de cómo puedes prevenirlas. El Cryptococcus neoformans es otro honguito que ocasiona la criptococosis, que se presenta dando cuadro de meningitis. Parecida a la meningitis, ¿no? Es una levadura no dimórfica y crece también en suelos enriquecidos con el excremento de las aves, sobre todo en los pichones. Ingresa por inhalación de las levaduras. En la especie Mucor y Rhizopus también habitan en suelos enriquecidos en materia orgánica, ocasionan la mucormicosis e ingresan por inhalación de las esporoangiosporas que están en el aire, ¿no? Entonces, vamos a ver a estos honguitos. Vamos a empezar con este cuadrito. Si ustedes ven esa imagen, esa radiografía, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? Se les viene, ¿qué podría tener ese paciente? A ver, díganme. ¿Quién me describe la radiografía? ¿Alguien me puede describir? El delegado, a ver. Ya, doctora, hay radiopacidades en campos superiores, bilaterales. La trama bronquial está radioluz, radiopaca. Ah, mm, Entonces, lo primero, ¿no? Es una placa simétrica, bien tomada, pero tú te das cuenta que está un poco, que te hay un atrapamiento de aire, ¿no? De repente hay que pensar cuántos espacios debe tener una placa para decir que esté bien tomada. Anterior 6. ¿No? Entre 6, 7 espacios, acá tiene 9, entonces está, parece que un poco insuflada, ¿no? Con mucho atrapamiento de aire, pero también te permite ver que los espacios están un poco las costillas horizontalizadas, entonces te hace pensar en un pulmón que podría tener algún cuadro crónico, ¿no? Es característico a veces ver en los pacientes que tienen enfisema pulmonar, ¿no? Pero lo que aquí llama la atención son las radioopacidades, que son múltiples a nivel de ápices, a nivel infraclavicular, ¿no? A nivel de las zonas parailiares, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas radiografías, lo primero que piensa es que puede ser tuberculosis, ¿no? A ver, la voy a poner en completo y me avisan si avanza. Ya, entonces, este paciente es un joven, tiene 31 años, él ha nacido en Madre de Dios, y en el 2004 se le diagnosticó VIH. Tuvo una primera consulta en febrero del 2010, ¿no? 6 años después, con presentar cuadro de fiebre que era intermitente, llegaba a 39 grados centígrados, con sudoración vespertina, con baja de peso. Cuando acude a esa primera evaluación, y eso es muy común en todos los pacientes que tienen VIH, no te dicen que tienen VIH, él oculta esa condición, entonces lo estudian o lo catalogan como una fiebre de origen desconocido y deciden enviarlo a otro hospital donde hay una unidad de enfermedades infecciosas. Pero el paciente se niega a ir y desapareció, solo le dieron sus sintomáticos y se perdió unos meses. 2 meses después, en abril, nuevamente lo evalúan y con esa imagen radiográfica que han visto, que recién le toman ahí, sospechan que
podría ser tuberculosis, ¿no? Porque tiene el cuadro de la fiebre, la pérdida de peso, la sudoración, y en un paciente inmunosuprimido, ¿cuál es la infección más frecuente que puede tener que se asocia al VIH? ¿Cuál es esa infección? Tuberculosis. La tuberculosis. Entonces empiezan en una tuberculosis pulmonar y le empiezan a dar, por esa imagen, y le empiezan a dar tratamiento, ¿no? Pero sin embargo, lo evalúan 3 meses después y ven que el paciente no ha mejorado, al contrario, el cuadro respiratorio ha empeorado, más tos, más flemas, y hay más baja de peso también, ¿no? Entonces le hacen un cultivo de, no, claro, le mandan para hacer un cultivo de esputo, y en el extendido que hacen ven que hay formas levaduriformes intracelulares, y eso es compatible con la histoplasmosis. Entonces aquí que hubo mala información por parte del paciente y mala historia de quien hizo la anamnesis a este paciente. ¿Sí están corriendo las láminas? No, no, doctora. Entonces tengo que hacer en esta forma nomás. Entonces, vamos a hablar de la histoplasmosis. La histoplasmosis viene a ser, digamos, es una micosis sistémica o verdadera, que generalmente se caracteriza por tener un curso subagudo o crónico, y quien la ocasiona es el hongo que tiene el nombre de Histoplasma capsulatum. Esa imagen es la forma que tiene. Hemos dicho que es dimórfico. Entonces tiene hifas, tiene conidias y tiene la forma de levaduras. Cuando haces un extendido y lo llevas a la microscopía, entonces se ve, y eso es característico, que es intracelular, ¿no? Y también puede crecer a medios de cultivo con temperaturas bastante altas. Esa es la imagen cuando ven cómo se ve al histoplasma a nivel intracelular, ¿no? Entonces es una imagen muy característica. Y hemos dicho que en qué sitios crece, en suelos que están enriquecidos con las excretas de las aves y del guano de murciélagos. Generalmente es cosmopolita y es endémico a nivel de zonas tropicales, a nivel de selva. Y la puerta de entrada es la inhalatoria. ¿En qué sitios hay en nuestro país? En Huánuco, en San Martín, en Tocache, ¿no? En Santa Lucía, en Puerto Inca, ¿no? Es un sitio que es muy turístico y visitado. Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay muchas cuevas de murciélagos. Entonces, ¿cómo es la infección al histoplasmosis? Lo primero que ocurre, hay una primoinfección. Entonces, por la inhalación de las conidias, ingresan al pulmón, y es el sitio primario, ¿no? Donde hay el contacto, este primer contacto lo que ocasiona es la aparición de adenopatías satélites, ¿no? Y que puede quedar, tienes un buen sistema inmunológico y queda ahí, no haces enfermedad. Es tu primer contacto, pero si hay alguna condición que predisponga a que hagas la enfermedad, entonces vas a desarrollar una forma aguda, subaguda o crónica, ¿no? Entonces, que tiene el tiempo, ¿no? Que puede pasar desde que tú tienes el contacto con el honguito hasta que te da una enfermedad, puede ser de días a generalmente hasta 2 meses, ¿no? Entonces, por eso es nuestra anamnesis, siempre preguntamos a los pacientes si en los últimos 3 meses han hecho algún viaje para ver si han podido estar expuestos en alguna de las zonas endémicas para estos agentes. Entonces, generalmente el huésped es inmunocompetente. Las manifestaciones clínicas son como si fuera una neumonía: tos, fiebre y la dificultad para respirar. Y esto puede evolucionar rápidamente hasta ocasionar un distrés respiratorio. 20% de los pacientes aproximadamente se complican con
presentar un cuadro de shock séptico, falla renal, coagulopatía y mueren. Entonces, por eso la intervención, el diagnóstico, recuerden, de las enfermedades es, el 80% es clínico, una buena historia clínica, ¿no? Y los exámenes te apoyan en el porcentaje restante. Entonces, esa imagen, no se olvide, es muy parecida a la imagen de tuberculosis, ¿no? Entonces, por eso el diagnóstico diferencial es con tuberculosis pulmonar. Las manifestaciones no solo se localizan en pulmón, pueden tener manifestaciones en varios órganos, y entre ellos uno de los órganos más afectados es piel. Entonces se ven lesiones como úlceras, ¿no? Con un fondo necrótico. Puede causar, miren, úlceras importantes, cualquier parte, ¿no? Mira, a nivel de mama, a nivel de la nariz, a nivel mandibular. Y lo que caracteriza a estas lesiones son úlceras que no cierran, las tratas, las cosas, y no cierran, no cierran, no cierran. Parece que están cerrando y vuelven a abrirse. Entonces, esa sospecha, este tipo de lesiones nos hace sospechar de que puede ser estar frente a una micosis. Tienen variedad de presentación. Entonces, el diagnóstico lo vas a hacer por un examen micológico directo, con coloración YEMSA. Recordar que las levaduras las vamos a ver en la célula, dentro de la célula, por tanto son levaduras intracelulares. Con ese examen, un extendido simple, yo puedo hacer el diagnóstico, pero si tuviera la duda, puedo hacer un cultivo, que se requerirá que sea a temperaturas altas. ¿En qué caso? Hay micosis, por ejemplo, que si me afecta el sistema nervioso central, porque puede afectar cualquier sistema, a veces es más difícil hacer el diagnóstico, pero si hay la sospecha, entonces tengo que hacer un examen serológico. Y para ahí se piden anticuerpos circulantes específicos para antihistoplasma capsulato, ¿no? Ahora, el tratamiento. Para casi todas las micosis es el mismo esquema de tratamiento. Primero, hay una fase, cuando el cuadro es muy agudo, hay un compromiso muy marcado del paciente en cuanto a funciones vitales, a cuanto a compromiso de otros sistemas. Entonces, me refiero a que el paciente presenta dificultad respiratoria, empieza a hacer falla renal. El cuadro tiene que tratarse con anfotericina. Generalmente damos por 2 semanas, de 1 a 2 semanas. Y luego viene una fase de mantenimiento que se da con el itraconazol, que es 200 miligramos cada 12 horas, y el tratamiento debe ser 1 año. Muchos pacientes dejan el tratamiento, por lo que es largo. Entonces ahí es donde vienen las resistencias y reaparición del cuadro, porque no cumplieron el tratamiento. ¿Podemos hacer quimioprofilaxis secundaria? Sí. Cuando vamos a viajar a zonas endémicas, podemos tomar el itraconazol el tiempo que estamos en el lugar donde hay este tipo de honguito. Este es otro caso clínico. Este es un paciente ya niño de 7 años que procede de Jaén, Cajamarca. Tiene 4 meses de enfermedad, caracterizado por fiebre intermitente también de 39 grados, de hiporexia y pérdida también de peso. Durante la hospitalización pensaron en la primera posibilidad de un dengue clásico, pero por la evolución lo descartaron, ¿no? Porque procedía de Cajamarca. Sin embargo, posteriormente, durante la hospitalización, presenta linfadenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia, y al no encontrar una causa en los exámenes que le realizan, se decide hacer una laparoscopía exploratoria y encuentran también linfadenopatías intraabdominales, retroperitoneales, y confirman, pues, ¿no?, que las visceromegalias. Entonces, piensan los médicos que podría tratarse de una neoplasia con metástasis. Entonces, deciden, pero no sabían, pues, no sale, ¿no?, cuál es la neoplasia primaria. Entonces los papás rechazan, ¿no?, cualquier tipo de tratamiento y no creen que el paciente tuviera una neoplasia.
y no se lo llevan a su casa. Ya en su casa, el paciente empieza a presentar lesiones a nivel de la piel, unas ulceradas, otras costrosas, y que se descienden en todo el cuerpo. Además se agrega disnea, ¿no?, a moderados esfuerzos, edemas, ¿no? Y aparecen unas lesiones características tipo molusco que predominaban en cara, algunas ulceradas y otras no. Y las adenopatías se hacen generalizadas, ¿no?, a nivel cervical y axilar. Entonces, esas son las lesiones que le aparecen en piel al paciente. Miren, por las visceromegalias ven ese abdomen prominente, es un hígado prominente, el vaso crecido. Y las lesiones tipo molusco, que se puede ver, que creo que no se ven muy bien. Y acá al nivel retroauricular, adenopatías bastante grandes, ¿no? Entonces, le hacen una radiografía de tórax y hay un infiltrado parilar bilateral con cardiomegalia, ¿no?, pero nada específico. Le hacen un examen directo de las lesiones que aparecen en piel y se llevan la sorpresa, ¿no? Ustedes ven en la parte de acá de arriba, son como 3 redonditos, es como la cara de Mickey Mouse, ¿no? Eso es característico de una micosis. Y esa micoiditis es la paracoxodioidomicosis, ¿no? Entonces, gracias a que aparecen esas lesiones, recién pueden hacer un extendido y llegar al diagnóstico. Se le da tratamiento y el paciente logra recuperarse. Entonces, la paracoxodioidomicosis, recordar que es sistémica. Ya hemos dicho que el hongo es dimórfico, tiene la fase de levadura y la fase filamentosa, donde se desarrolla en suelos enriquecidos con materia orgánica y generalmente a nivel de los montes. Es un poco más regional a nivel de América del Sur, en las zonas tropicales, y la puerta de entrada es la inhalatoria. En el Perú, ¿en qué lugares tenemos? En todo lo que es ceja de selva baja amazónica. Tenemos en Tingo María, Oxapampa, Chanchamayo, Pucallpa, a nivel de Ucayali. Entonces, son sitios donde puede existir este hongo. Entonces, una vez que ingresa al organismo a través de la inhalación de los conidios, la primera reacción tisular hay a nivel del pulmón y ocasiona la primoinfección, formándose un complejo primario donde hay aparición de adenopatías satélites. Puede quedar bloqueado ahí y quedaría como una forma latente, ¿no? Pero si hay condiciones, se desarrolla la enfermedad, que puede ser de una forma aguda hasta una forma crónica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con un extendido que en este caso de la secreción de las heridas, puede ser también un extendido de esputo cuando hay el compromiso principalmente pulmonar, ¿no? Y se va a ver las características de este honguito. Y la otra forma, que también como se puede diseminar a cualquier parte, ¿no? También no solo es pulmón, ¿no?, sino es a nivel del sistema nervioso central, puede localizarse a nivel de las cisternas, porque las cisternas de ocasionar hidrocefalia. También las lesiones en piel ulcerosas, muy parecida a la histoplasmosis. Y cuando vemos cuál es lo característico, que son lesiones, las levaduras se ven como multibrotantes, ¿no? Ay. Sí, chicos, disculpen, me salía. A ver, otra vez hay que compartir.
Sí me escuchan, ¿no? Sí, doctora. Ya. Entonces estamos viendo que la paracoxodioidomicosis se caracteriza porque tiene gemas multibrotantes, ¿no? Entonces eso es lo característico. Y el tratamiento, ¿no? El tratamiento, si es una forma así aguda, con cuadro muy tóxico, vamos a utilizar la anfotericina B, o sea, para casos graves, ¿ya? Y luego el mantenimiento es con el itraconazol, pero si no es una forma grave, entonces podemos utilizar en una primera fase de inducción donde podemos utilizar el ketoconazol y el iraconazol a dosis más altas y luego ya lo dejamos como mantenimiento para todo, 200 miligramos para todo el año. Pero esto hay que calcular, a ver si es un niño, ¿no? Entonces hay que calcular la dosis de acuerdo al peso. Ahora, vamos por otro caso de otro paciente. Este es un paciente varón de 43 años que acude por cefalea severa, vómitos explosivos y fiebre con visión borrosa. ¿Qué síndrome tiene? A ver, ¿quién me dice? Cefalea, vómitos explosivos y fiebre con visión borrosa. Mm, Nicolás, a ver, dime. ¿Qué síndrome tiene? mm, podría ser meningio de compresión del tronco cefálico, hidrocefálico. El síndrome meningio. Ya. ¿Qué dices, Michelle? Cefalea severa, vómitos explosivos, fiebre y visión borrosa. ¿Qué síndrome es característico de esos síntomas? Valeria, ¿qué dices? Porque Michelle no está. Hipertensión intracraniana. Es un síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? No se olviden, la cefalea aguda, severa, con vómitos explosivos. No hay náuseas, simplemente viene el vómito. Estás con fiebre y hay una visión borrosa, ya piensas en un síndrome de hipertensión endocraniana. Lo cual, como dijo su compañero Nicolás, que significa que está ocasionando un cuadro de un síndrome meningio, ¿no? O sea, hay un compromiso de las meningias. Entonces, en el examen, ¿qué vas a encontrar? Estamos pensando que está haciendo un cuadro de meningitis. ¿Qué va a presentar? ¿Qué encontramos en el examen? ¿Qué caracteriza el síndrome meningio? ¿Qué dice Anthony? Sería rigidez cervical. ¿Qué signo es cuando hay la rigidez cervical? De Kearney. La rigidez meningia, ¿no? La rigidez meningia la vemos en cuando el cuello. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es esa maniobra? Con las dos manos se hace una flexión del cuello hacia adelante. ¿Y cuál es la respuesta? No tendría que... Tendría que estar bien paralizado. O sea, no se podría flexionar y ahí sería positivo. Entonces colocas una mano en la parte posterior de la cabeza y otra en la región frontal, en la frente. Entonces, con eso tú tratas de que el paciente lleve el mentón hacia adelante y pueda con el mentón tocar, ¿no? La parte, llega a la horquilla esternal por lo menos, pero no se puede porque está rígido y le causa dolor, ¿no? Entonces ese es una, el signo de la rigidez meningia, ¿no? ¿Y qué otro signo encontramos al evaluar las extremidades? ¿Quién me dice? Yadira.
los signos de Brusinski y el Kernig, ¿cómo se hacen? Yadira, a ver, dime. Yadira, ¿no estás? Entonces Michelle y Yadira no están presentes en la clase, solo están abiertos el Meet. Así estás, Michelle. A ver, ¿cómo es el signo de Brusinski? ¿Quién se acuerda? Cuando Doctora, flexionas el cuello. A ver, ¿quién habló primero? ¿Nicolás? No, Víctor, está ahí. Víctor. cuando flexionas el cuello, doctora, sus piernas se flexionan de forma espontánea. No es que flexionas el cuello, ¿no? El Brusinski es que tú coges de la espalda al paciente, tratas de hacerlo sentar y el paciente encoge las piernas, ¿no? Y genera dolor. El kerning. ¿Cómo se hace el kerning? Tienen que repasar su semiología. Con cada caso, que van teniendo en los hospitales, cuando hacen las historias clínicas, tienen que ir repasando todas las maniobras para evaluar al paciente, ¿no? El kerning es levantan las piernas del paciente, tratan ¿no? de que estire el paciente, pero el paciente no, su respuesta es flexión, ¿no? Flexión porque causa dolor. Entonces, además va a haber ptosis palpebral y la miosis en el ojo izquierdo, ¿no? Entonces, esos son lo que encontramos en el examen físico de un paciente con síndrome de hipertensión endocraniana y que está haciendo probablemente una meningitis. No, me pasé una. Entonces, ¿en qué hongo sospechamos? En el Cryptococcus neoformans, ¿no? Que es un hongo, ya sabemos, oportunista. Entonces, ¿qué lo caracteriza cuando lo vemos a nivel de microscopio? Que es una levadura que tiene su cápsula, ¿no? Y que es bien, bien definida. La característica epidemiológica es que sobre todo se desarrolla en suelos enriquecidos con las excretas de aves, sobre todo los pichones, las palomas, ¿no? ¿En qué pacientes ocurre principalmente? ¿En qué paciente inmunocomprimido? ¿Quién me dice? VIH. En paciente que tiene VIH, ¿no? Que ya está en una fase avanzada de la enfermedad. Entonces, pero son los únicos expuestos los pacientes con VIH, no, son los pacientes que tienen cáncer, que están con su tratamiento inmunosupresor, aquellos pacientes que reciben corticoterapia por largo tiempo. ¿Qué pacientes son los que reciben corticoides por largo tiempo? A ver, díganme dos. ¿Que tienen qué enfermedades? Autoinmunes. ¿Cómo cuáles? Psoriasis. ¿Cuál? No escuché. ¿Cuál dijiste? ¿Psoriasis? Psoriasis. Sí, se utiliza corticoides, ¿no? Por épocas. Podría ser. ¿Quién más? Lupus. Los pacientes con lupus, ¿no? Son los que reciben generalmente corticoides a altas dosis, ¿no? Los pacientes con vasculitis, con enfermedad renal por vasculitis, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y un paciente que ha sido trasplantado, entonces no puede exponerse a estar en lugares donde hay riesgo de estas micosis, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar y explicar a cada uno de los pacientes. Alguno puede decir, ¿puedo viajar? Sí puedes viajar, pero estás expuesto a que puedas contraer alguna de estas enfermedades. Entonces, el paciente tiene que decidir, ¿no?
Si viaja, no lo recomendamos. Como médicos no lo recomendamos porque te vas a exponer a un riesgo que te puede costar en hacer una enfermedad. Entonces, la puerta de entrada para el criptococo es la vía inhalatoria, ocasiona una primoinfección, un cuadro de neumonitis, y luego la diseminación es linfohemática y tiene predilección o predisposición a ocasionar el daño a nivel del sistema nervioso central. No en pulmones, sino a nivel del sistema nervioso central, porque su característica es que tiene neurotropismo. El cuadro de meningoencefalitis que ocasiona es subagudo y puede comportarse también cuando la inmunosupresión es muy marcada, ocasionar un cuadro de síndrome tóxico infeccioso. Aquí, en el líquido cefalorraquídeo, que normalmente es como cristal de roca, igual va a estar. Los hongos no cambian el color del líquido cefalorraquídeo, pero sí ocasionan una baja de la glucosa, ¿no? Y hipoglucorraquia y un aumento de las proteínas, hiperproteinorraquia. Y lo que puede ocasionar es una hidrocefalia de tipo obstructivo. Tenemos la criptococosis que puede dar también pulmón, ¿no? Pero generalmente pueden ser ahí a ese nivel, la afectación pulmonar es asintomática. Pueden tener también la formación de moco, ¿no? Una expectoración bastante espesa. Y también puede darte una criptococosis cutánea, ¿no? Con la aparición de vesículas, de pápulas, úlceras, ¿no? Y otras localizaciones en cualquier otro órgano. Pero la predilección ya sabemos que es sistema nervioso central, ¿no? Porque es neurótropo. Entonces aquí vemos lesión, afectación en piel, afectación, crecimiento de visceromegalias, ¿no? Entonces son tipo molusco, las lesiones. El diagnóstico se hace por un extendido directo. Cuando se toma la muestra de líquido cefalorraquídeo, se le hace un examen fresco con tinta china y la sensibilidad para el criptococo es del 90%, ¿no? Entonces, y para la forma cutánea también un 95-100%. Entonces, con un examen simple podemos hacer el diagnóstico. Esa es la característica como se ve bajo la microscopía, ¿no? Y también podemos hacer pedir un cultivo, ¿no? Para tener, si es que el otro no sale negativo y nuestra sospecha es alta, podemos pedir un cultivo. Y se detectan antígenos circulantes. La sensibilidad de la criptococosis meningea es mayor al 90%. En sangre la sensibilidad es más baja, 40-50%. El tratamiento, acá va a ir, sí, una primera fase con anfotericina B y el mantenimiento acá del criptococo, el ideal, a ver, acá podemos verlo. Tenemos la fase, acá son más fases, ¿no? Acá el tratamiento es un poco más largo. La fase de inducción, el cuadro agudo, vamos a utilizar la anfotericina B, ¿no? Cuando es un cuadro agudo, grave. Y lo asociamos a flucitocina. Y la fase de consolidación vamos a usar el fluconazol a dosis altas por 8 semanas. Y luego viene la fase de mantenimiento del fluconazol, que va a ser de 200 miligramos al día. ¿Por qué el fluconazol y ya no el itraconazol? Porque llega mejor a nivel del sistema nervioso central. Entonces, no hay una profilaxis específica, acá solo hay que evitar la exposición a los lugares en riesgo, donde pueda estarse desarrollando. Acá en Arequipa han visto hay cantidad de palomas, ¿no? Entonces, estamos un poco predispuestos por eso, estos pacientes inmunosuprimidos, a esta infección. En nuestro hospital sí tenemos casos, por lo menos de criptococosis, 1 o 2 hasta 3 por año. Este es otro paciente, otro caso clínico. Este es un paciente varón de 38 años que acude por presentar una lesión blanquecina y dolorosa en la lengua, que se ha presentado en los 2 últimos meses. Si ustedes ven esa lesión blanquecina, como ven en la foto, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo primero que piensan? Cándida.
cándida, ¿no? Se piensa que tiene una candidiasis. Y refiere que tiene mucho dolor a la deglución y además está perdiendo peso en los últimos meses. Entonces, un paciente que está hospitalizado muchos días, si ustedes se hacen el examen de boca, por eso tienen que estar viendo a cada paciente, examinarlo completamente, pueden encontrar este tipo de lesión blanquecina. Y eso es por falta de higiene, sobre todo aquellos pacientes que están con sondas nasogástricas. Nadie les hace el aseo de boca. Entonces, ¿cómo diferencio yo si es una lesión por falta de higiene o que es una cándida? ¿Alguna idea tienen? ¿Alguien? Porque una se desprende y la otra no, cuando lo raspas. ¿Cuál es la que se desprende? La que no Cuando es es, candidiasis. cuando es falta de higiene, ¿no? Entonces se humedece, limpias y va a ir saliendo. En cambio, cándida no. Tú sí tratas de desprender, pero no. Si desprendes, puede sangrar, ¿no? Entonces, esa es una característica para diferenciarlas, ¿no? Y tiene las dos formas de levadura y tiene la forma de conidia. Entonces son las imágenes como pueden verse, recordar, ¿no? De que son parte de nuestra flora a nivel de mucosas, a nivel de piel, y que van a proliferar ante determinadas situaciones donde bajan nuestras defensas. Y es por eso es que es una infección oportunista, que también la vemos en qué pacientes, en los pacientes con VIH. Muchas veces, a veces diagnosticamos un paciente con VIH porque no tiene mucha manifestación, acude por otro tipo de consulta y lo examinas y ves imágenes de cándida en boca, ¿no? O a veces le están haciendo una endoscopia y ven que tiene mucha candidiaciones blanquecinas sugerentes de cándida en todo el esófago. Entonces, ya se pensar de que es un paciente con inmunosupresión. Y lo primero que tenemos que descartar es que no tenga el paciente VIH. Recuerden que muchas veces nos mienten, ¿no? Cuando hacen ustedes las historias clínicas se dan cuenta. Muchos pacientes dicen, sí, he tenido solo 2, 3 parejas. Y luego te sale un VIH positivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y a veces no te contaron que tuvieron o que suelen tener, ¿no? Relaciones así esporádicas y no las consideran pues como relaciones estables, ¿no? Entonces no cuentan. A veces es un poco difícil tratar indagar sobre este aspecto, pero siempre tenemos que hacerlo y de paso se les brinda educación a los riesgos que están expuestos los pacientes, que no solo es prevenir embarazos, sino es prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas contagiosas, ¿no? Entonces ahí hay que explicarles, pero la mayoría de gente no sabe que está expuesto a este tipo de enfermedades, ni qué enfermedades son, porque en los colegios no te permiten generalmente hablar de estos temas. Entonces, una vez que nuestra primera barrera de protección es la piel y las mucosas, cuando ocasiona una situación que ocasiona una herida, una úlcera, una quemadura puede ser, entonces que se rompió esta barrera de protección. Entonces es ahí donde puede venir y proliferar cándida y ocasionar una fase donde se bajan una respuesta de células fagocíticas y puede haber una granulocitopenia. Y esta puede evolucionar a una forma crónica y ocasionar una enfermedad granulomatosa crónica. También puede activarse, ¿no?, las células monocíticas, y donde se observa la deficiencia de la mieloperoxidasa. También el complemento puede estar afectado a una hipocomplementemia, ¿no? Entonces todo eso hace que nuestras defensas bajen. Una hipogamaglobulinemia, entonces nuestras defensas están bajas. La inmunidad celular, ¿no?, que puede estar afectada en enfermedades crónicas, en el paciente con diabetes, los que reciben inmunosupresión o corticoides, ¿no? Entonces, pues hay que recordar que el paciente con diabetes es un paciente que está expuesto por inmunosupresión por este tipo, ¿no?, por un compromiso de la inmunidad celular. Cuando utilizas antibióticos de amplio espectro, también estás alterando o haciendo que haya una proliferación de la flora normal
que tenemos y ocasionan cuadros de infecciones que pueden ser sistémicos y ahí es donde puede proliferar también cándida. Entonces, el tratamiento para esta infección, pero cuando es sistémica, también tenemos una fase de inducción que es de 2 semanas. Podemos usar el fluconazol y luego viene una fase de a dosis altas y luego una fase de consolidación que es a más bajas dosis, ¿no? Y también el tratamiento cuando es sistémico pues tiene que ser bastante largo, ¿no? Durante un año. ¿Hay otras alternativas de antimicóticos? Sí, que están recién usándose un poco más, ¿no? Pero el fluconazol es uno de los antimicóticos con muy, muy buena llegada a todos los sistemas, por eso es que se utiliza. Otro de los hongos que nosotros tenemos y que podemos ver es la aspergilosis, ¿no? Y recordar que es un hongo que es de tipo filamentoso. Hay varias especies del Aspergillus, el fumigatus, el flavus, el niger, ocracius, terrius, pero el que normalmente nosotros vemos es el Aspergillus fumigatus, ¿no? ¿En qué paciente podemos encontrar este tipo de hongo? ¿Quién me dice un ejemplo? Tuberculosis. En los pacientes con tuberculosis que han generado cavidades, ¿no? Y que le han quedado las cavidades. Entonces, el diagnóstico también es por un examen micológico directo, también puedes usar medios de cultivo cuando las infecciones son sistémicas y no podemos demostrar que tenemos el Aspergillus, podemos usar los cultivos. Entonces, generalmente el lugar de ubicación es el pulmón, ¿no? Entonces, acá se puede ver, acá hay una cavidad y todo está radiopaco, ¿no? Entonces, el Aspergillus aprovecha y ahí coloniza y se queda hasta que ocasiona la infección, que puede ser una forma, en la mayoría de casos en los tuberculosos que han desarrollado cavernas, desarrollan una aspergilosis crónica, ¿no? Pero es bien difícil tratar de que el antibiótico llegue dentro de esa caverna. Entonces, por eso muchas veces se forma como un aspergiloma y tienen que la única solución es la cirugía, ¿no? Entonces, en la placa de al lado es una forma más diseminada, no tan localizada de la aspergilosis. El cuadro es de una forma más invasiva, el cuadro más aparatoso y de alta mortalidad. El tratamiento aquí en estas formas agudas y graves es con anfotericina 2 semanas. Luego el itraconazol de mantenimiento por un año. Otras opciones de antimicóticos puede ser el voriconazol y la capsofungina. Entonces, estas son las especies de hongos que pueden ser las más frecuentes y que hemos revisado. Había la mucormicosis. La mucormicosis la vemos en los pacientes diabéticos. Hemos tenido 2 casos en el hospital de pacientes diabéticos que se les hizo curaciones de la dentadura y por ahí fue la puerta de entrada de mucor, de este honguito de mucor. Y ocasionaron una infección, son de alta mortalidad porque rápidamente llegan a nivel del sistema nervioso central. Y para que el antibiótico, el antifúngico llegue ahí, a veces porque evoluciona muy rápido, entonces gana y puede fallecer el paciente. De esos 2, uno falleció y el otro sí pudo recuperarse. Pero la sospecha es generalmente la puerta de entrada es a través de una pieza dental que está en curación y que ha tenido complicaciones, uso de antibióticos por largo tiempo. Entonces, tenerlo presente que estos pacientes con diabetes que son sometidos a procesos de atención odontológica podrían tener un riesgo de estas infecciones si no se trata adecuadamente con la parte antibiótica a estos pacientes. El antibiótico prolongado, el uso prolongado es uno de los factores para que puedan proliferar este tipo de honguitos. Entonces, si tienen alguna pregunta, algún comentario.
Doctora, el uso de la anfotericina B, especialmente cuando hay falla renal, ¿no perjudica o no sigue perjudicando al riñón? Sí, o sea, la anfotericina es para las formas graves, pero tienes que darle de acuerdo, pero si hay un compromiso sistémico, está comprometido el riñón, entonces tienes que darle reajustando las dosis de acuerdo a la filtración que está teniendo en ese momento el paciente. Pero, ¿por qué usamos la anfotericina? Porque viendo venosa, porque va a llegar rápido. Si no utilizamos el antibiótico, va a demorar. Como alternativa podrías utilizar, si la función está muy afectada, entonces puedes utilizar el fluconazol endovenoso. Pero para las formas graves hay una mejor respuesta con la anfotericina. Y ahí tienes que manejar, ¿no? La buena hidratación. Tú hidratas a tu paciente, lo mantienes buena hidratación, permites de que no progrese la falla renal. Ya, doctora, gracias. Doctora, una pregunta. Mencionó de que el uso prolongado de antibióticos es un factor de riesgo para mucormicosis, ¿verdad? En caso de extracciones dentarias o correcciones dentarias, ¿verdad? Sí, Doctora, entonces, ¿cómo se prevendría tener una mucormicosis en un paciente diabético que necesita una corrección dentaria o algo así? no, a lo que me refiero es de que, o sea, estos pacientes cuando el odontólogo les da los antibióticos tienen que ver que el cumplimiento, ¿no? De los antibióticos normalmente no deben exceder de 10 días. Cuando exceden de 10 días es cuando ya empieza. O sea, hay pacientes que a veces, obviamente es por lo que tienen, este tipo de lesiones que tienen en los dientes, la inflamación, hacen también abscesos, ¿no? Entonces prolongas el uso del antibiótico. Entonces ahí tenemos que estar expectantes, ¿no? De que pueda ser que nos desarrolle una infección por hongo. Entonces la asepsia, el paciente tiene que estarse haciendo los enjuagatorios adecuados a nivel de la cavidad oral para evitar que puedan proliferar cualquier hongo. El uso de los bióticos, ¿no? Para que nos pueda ir ayudando y en prevenir de que no se dé la puerta de entrada para este tipo de hongos. No es que sea frecuente, pero puede haber. Entonces, eso es lo que hay que tener la forma de prevenir. O sea, lo más pronto yo tengo que ponerlo en condiciones para hacer la intervención dental, el antibiótico, pero no debo exceder. A veces, o sabemos, más es el error terapéutico, ¿no? A veces les dan dosis que no son las dosis adecuadas y está el paciente con el antibiótico 3 semanas, o sea, les dan el tiempo y dicen, el paciente dice, no, todavía no me siento bien, no quiero que no, todavía no estoy en condiciones para que me hagan el tratamiento. Entonces, el odontólogo lo va manteniendo ¿con qué? Con el antibiótico y se usa más tiempo. A veces los pacientes están un mes con el antibiótico porque tienen el temor a las intervenciones dentarias. Entonces, pero hay que explicarle que tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, lo más pronto es mucho mejor para evitar cualquier tipo de complicación. Eso es a lo que me refiero al factor de riesgo que tienen estos pacientes. Por eso es importante la prevención. Entonces, estos pacientes a todos los pacientes hay que enseñarles, ¿no? Hay que lavarse la boca 3 veces al día, hay que hacer sus enjuagatorios. Hay que acudir tempranamente siempre a sus controles odontológicos, ¿no? Siquiera una vez al año, para evitar infecciones con complicaciones a nivel dentario, que son las que a la larga nos van a llevar a un uso prolongado de antibióticos. O el paciente también se empieza a automedicar antes de acudir. Hay mucho temor a acudir a las evaluaciones odontológicas. Entonces, nosotros como médicos, ustedes, cada que tienen contacto con un paciente hay que enseñarle, ¿no? Cuando hacen ahora las historias y ven que el paciente tiene varias caries, es decir, tiene que ir al odontólogo para que no se complique, ¿no? Yo tengo una paciente, por ejemplo, tiene solo 2 dientecitos, pero son tan recontra, tiene 2 y 1 quebrado, y no quiere que se lo saquen, porque con eso ya come, pero sin embargo ya ya están con lesión porque le están inflamando mucho la encía. Entonces yo le estoy explicando, porque la paciente tiene ya 80 años, ¿no? 82, de que tiene que
que ir a odontología para que le puedan, si es que es necesario, que le saquen los dientes. Pero ella no quiere y no quiere, no quiere. Entonces, ese tipo de, si no llegamos a ella, si yo no logro convencerla y pronto, eso se le va a complicar, se le va a complicar, ¿no? Entonces, y esas son puertas de entrada, no es diabética mi paciente, ¿no? Pero son puertas de entrada para otras infecciones, dentro de esas las micóticas, ¿no? Porque no se está resolviendo a tiempo su problema. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ya, me pasas el nombre de los dos compañeros que no están presentes, por favor, Emanuel. Ah, sí le contestaron, doctor. Pero Alguien. son, tú has dicho que son 19. Ah, ya. Hay dos ausentes. Hay uno ausente ahorita. Entró Dino. A ver. En Ya voy a. teoría. Ya, muy bien. ¿Cuándo es la próxima clase, Emanuel? El 29, doctora. Infección por anaerobios. Creo Ya. que es jueves. No hay caso clínico, ¿no? A ver. El caso clínico. No, es seminario el 29. 29 seminario. Ya. Muy bien. Ya, chicos. Entonces, nos vemos conmigo hasta el 29. Listo, doctora. Ya, Gracias. que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.